El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el sábado después de la fiesta de la Epifanía. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Estamos ya a punto de culminar el tiempo de la Navidad. La víspera ya del bautismo del Señor nos anuncia precisamente ya la actividad, el ministerio de Jesús y de sus discípulos juntamente con el de Juan. Por eso precisamente con esta fiesta del bautismo que celebraremos mañana, estaremos dando por terminado este tiempo lleno de ternura, lleno de amor y sobre todo lleno de esperanza, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. La primera lectura tomada de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21, tiene un tema de fondo: la firmeza de la fe y la coherencia en la vida del cristiano. Pero añaden el tema de la oración confiada. La invitación a la oración que el creyente dirige al Padre tiene un solo objetivo: obtener la vida para los que cometen pecado, que no acarrea la muerte. En efecto, hay pecados que conducen a la muerte y son aquellos que rompen definitivamente la comunión con Dios, y hay pecados que no rompen tal comunión de modo definitivo y no conducen a la muerte. Juan dice que es bueno orar por estos últimos, para que estos pecadores sean readmitidos a la comunión con Dios. Lo que importa es que la oración se haga conforme a la voluntad de Dios y no buscando las propias satisfacciones o los propios proyectos. Y esto es algo importante, porque nosotros tenemos que preguntarnos antes de ponernos en actitud de oración, en primera, ser conscientes de que ha de ser el Espíritu de Dios el que ore en nosotros. Y en segunda, si nuestra oración verdaderamente está en línea, en comunión con la voluntad de Dios. Es decir, que mi oración no solamente sea un fruto de mis necesidades, de mis anhelos, de mis circunstancias, de lo que estoy viviendo en este momento, no, sino que mi oración verdaderamente vaya de acuerdo y encaminada a la consecución de la voluntad de Dios. Después, la carta dirige al creyente 3 diligentes afirmaciones, precedidas de un sabemos, que subrayan la seguridad del apóstol en la doctrina que ha enseñado. Primero,
La certeza de que el que ha nacido de Dios no peca y escapa del dominio de Satanás. El que ha nacido de Dios no peca. No estamos hablando de los pecadillos, estamos hablando de los pecados que rompen nuestra relación con Dios y con los hermanos. Entonces hemos de tener mucho cuidado en nuestra forma de proceder. Segundo, la certeza de que el creyente pertenece a Dios y no al mundo. Este es otro aspecto muy importante. Si nosotros verdaderamente confiamos y conocemos a Dios, sabemos que le pertenecemos a Él, no al mundo. Y entonces, si le pertenecemos a Dios, no podemos vivir de acuerdo al mundo, ¿sí? Si le pertenecemos a Dios, ¿verdad?, no le pertenecemos al mundo, porque estas son dos realidades opuestas e inconciliables. Y tercero, la certeza de que la venida de Jesús a nosotros nos ofrece la posibilidad de huir del mal y de entrar definitivamente en la comunión con Dios y con su Hijo. Convencidos de que el conocimiento experiencial de Dios se obtiene a través de Cristo, que es verdadero Dios y la vida eterna. Con la exhortación final de rechazar el culto a los ídolos para obtener la posesión de la verdad, que es Jesús, el apóstol Juan termina su carta. Por su parte, el fragmento lleno de referencias históricas del Evangelio, lleno de referencias históricas y geográficas, muestra cómo el evangelista está al tanto de una tradición histórica y la utiliza para conectar el ministerio profético del Bautista con el de Jesús. Mientras la actividad misionera tanto de Jesús como la del Bautista era floreciente, un incidente viene a turbar el ánimo de los discípulos de Juan, y es un incidente que posiblemente pueda brotar de la envidia, pueda brotar ya, ¿verdad?, pues de las primeras dificultades que van surgiendo por no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. La ocasión viene dada por una discusión de los discípulos con un hombre que quizás había recibido el bautismo de los discípulos de Jesús. Objeto de la disputa es el valor de purificación del bautismo dado por los dos rabí y la relación existente entre los dos ritos. La respuesta del Bautista precisa, ante todo, un principio general válido para todo hombre que desempeña una misión. En la historia de la salvación nadie puede apropiarse una determinada función si no le es conferida por Dios. Juan afirma además la superioridad de Jesús. Y para precisar mejor la relación que él tiene con Jesús, explica la superioridad del papel propio de Jesús con un ejemplo sacado del ambiente judaico que se refiere a la relación entre el amigo del esposo y el esposo, y el esposo mismo durante una fiesta nupcial. En esta imagen el Bautista no tiene dificultad en reconocer a Jesús en el papel de Mesías esposo, venido para celebrar las bodas mesiánicas con la humildad, y por tanto se presenta a sí mismo como el discípulo amigo del esposo. Él ha podido conocer al Mesías que comienza su misión, que recoge los primeros frutos de su trabajo y por ello se alegra constatando el cumplimiento definitivo del proyecto salvífico de Dios. Para el Bautista ha llegado el momento de sentirse plenamente feliz, viendo a Jesús crecer, mientras él mismo disminuye. Juan nos invita a la oración confiada. También Jesús educó a sus discípulos en la confianza de la oración, con las curiosas parábolas del amigo importuno y del juez inicuo y la viuda. Lucas 18, 2, 5 y Lucas 11, 5. Las parábolas enseñan no tanto qué hay que pedir a Dios, sino más bien cómo pedirlo.
porque el amor paterno de Dios colma todo deseo humano y la oración filial se mide por la confianza que la sostiene. No se trata de multiplicar las palabras en la oración, sino de tener la certeza de que Dios conoce aquello que necesitamos antes de que se lo pidamos. Dios, sin embargo, desea que le abramos nuestro corazón con confianza filial, seguros de ser escuchados. Y este es otro tema importante. Sabemos que Dios nos escucha desde que nuestros labios comienzan a pronunciar la primera letra de la palabra que vamos a dirigir a Dios. Por lo tanto, la nuestra tiene que ser una oración confiada, una oración que vaya siempre bajo la inspiración del Espíritu de Dios, sabiendo que es el Espíritu el que ora en nosotros. Jesús además pide que nuestras súplicas estén animadas por la fe. Todo lo que pidan con fe en la oración lo obtendrán. Mateo 21:22. Y esto es importante, porque también nosotros en este sentido podemos valorar, medir nuestra fe. La enseñanza es clara. La respuesta de Dios es segura cuando oramos con fe. La fe es el elemento esencial de la oración. Esto significa crear un clima de intimidad con Dios, emprender una reflexión seria, tener convicciones profundas sobre la realidad de Dios y sobre nuestra debilidad y pobreza. Y la fe es necesaria también cuando algunas de nuestras oraciones aparentemente no son atendidas. Esto significa que nuestras súplicas no son para nuestro bien, mientras Dios desea escuchar otros sectores de nuestras necesidades que corresponden a la curación de los males del espíritu, negligencias, malos hábitos u otros. ¿Cuántas veces no pedimos al Señor la salud del cuerpo? ¿Cuántas veces no suplicamos a Dios nuestro Padre que nos devuelva la salud física, corporal? ¿Y cuándo reparamos en la enfermedad espiritual? Este campo de nuestra vida es inmenso. En él sabemos con seguridad que si pedimos con fe, Dios nos escucha. Y entonces nosotros oramos porque tenemos fe. No oramos para tener fe, sino porque tenemos fe, tenemos la certeza de que Dios nos escucha y nos escucha siempre. Y teniendo la certeza de que nos escucha, también sabemos y hemos de tener muy en cuenta que Él nos va a conceder lo que sea de acuerdo a su voluntad, lo que sea para nuestro bien. Queridos hermanos y hermanas, es bueno que entremos en este camino, en este sendero, que seamos capaces de darnos cuenta que Dios nos escucha siempre, que Él sale a nuestro encuentro, que quiere nuestro bien y que siempre va a procurar nuestra salud corporal y espiritual. Pidámosle al Dios de la vida y del amor que socorra nuestras necesidades, las más imperiosas, las más inmediatas en este momento, pero ante todo y sobre todo que nos conceda la salud espiritual, ya que con ella, sin lugar a dudas, vendrá también la salud corporal. Paz y bien.